Si no lo habéis oído muy bien por el fondo, no os preocupéis porque vamos a volver sobre todos estos temas ahora mismo. Como veis, el tema del conflicto saharaui se entremezclan un montón de cuestiones de naturaleza legal, cuestiones de estrategia geopolítica, luego vamos a incidir sobre todas ellas. También un problema político, ya no bilateral, sino que se extiende sobre todo pues también a Argelia, a Túnez, en fin, a toda la Unión Europea, también con intereses de Estados Unidos, de China, de Rusia, luego lo veremos. Es una especie, ¿verdad?, casi de teoría del caos, donde cualquier elemento, bueno, y lo vimos en marzo de este año, ahora nos hablarán ellos, pues un pequeño aleteo, una mariposa, va a provocar al final, bueno, pues que todo se complique muchísimo más. Pero vamos a hablar ahora, a partir de ahora, de todos estos temas, de las cuestiones legales, de cómo están moviéndose los estados desde un punto de vista estratégico, cómo lo están utilizando en detrimento de los derechos de la población saharaui. Por supuesto, vamos a intentar buscar soluciones de la mano de nuestros expertos para ver cómo efectivamente podemos hacer más incidencia en este tema. ¿Cómo está ahora mismo, después de este contexto, cómo está, Pablo, la situación legal? ¿O cómo podríamos resumir a nuestra audiencia la situación legal actualmente del conflicto del Sáhara Occidental? Bueno, pues, si me permites un inciso antes de contestar a la pregunta, daros las gracias por la invitación, por tu generosísima presentación. Decías que Más Madrid Pinto es una organización joven. Más Madrid es una organización joven y es normal que bueno, nuestros grupos locales pues están en proceso, digamos, de nacimiento y en todo caso me parece que para un grupo joven, como dices, ¿no?, haber sido capaz de organizar este modesto acto, pero en un lugar amable, un viernes por la tarde, que podamos charlar un rato sobre un tema que yo creo que nos interesa, que abre juego, ¿no?, en la política y nos permite, digamos, que comprometernos con un tema que yo creo que es de interés para mucha gente, ya digo, en un ambiente así de amistad y familiar, pues yo creo que es un aporte interesante para vuestra ciudad y en todo caso, desde luego que lo es para Más Madrid, así que en primer lugar daros las gracias. ¿Cuál es la situación? Bueno, es compleja la respuesta a esta pregunta porque la situación tiene muchos componentes y a menudo se cruzan y de hecho normalmente unos determinan a los otros. Es difícil hacer un análisis que solamente tenga en cuenta, digamos, los elementos jurídicos de la situación, digamos, de ilegalidad de la ocupación que sufre el pueblo saharaui sin tener en cuenta los aspectos históricos que el vídeo que habéis puesto yo creo que lo describe perfectamente. Se podría seguro profundizar más en algunos detalles, pero yo creo que para la conversación que vamos a tener es una introducción perfecta, ¿no? Si alguien tiene a lo mejor alguna duda más concreta podemos abordarla, pero yo creo que es interesante. Ya digo, creo que es difícil compartimentalizar los asuntos jurídicos, los asuntos sociales y sobre todo los asuntos económicos que yo creo que es una de las patas que más pesa en España, porque no podemos ser ajenos al hecho que la relación histórica que tiene nuestro país con el pueblo saharaui y con el territorio del Sáhara Occidental pues es una relación basada en intereses económicos porque procedemos de ahí, porque nosotros fuimos potencia colonizadora en África, igual que lo fueron otras potencias europeas. Seguramente nosotros, con una trayectoria más modesta, si nos comparamos, pues qué sé yo, con los alemanes, con los holandeses, con los ingleses, los franceses indudablemente, pero que en todo caso, como potencia colonizadora, llegó un momento en el que efectivamente adquirimos una serie de responsabilidades que están absolutamente documentadas en la normativa europea. La Carta de Naciones Unidas es meridianamente clara. España, como potencia administradora del territorio saharaui, tenía quizás dos posibilidades. La primera de ellas era organizar un referéndum para que el pueblo saharaui pudiera ejercer el derecho de autodeterminación, que más allá de las connotaciones políticas que tiene en nuestro tiempo este derecho, digamos que es un derecho que procede de la época de la descolonización y es un derecho elemental para todos los pueblos que han sufrido pues situaciones de colonialidad. España podía organizar el referéndum o España, en el caso de que no quisiera organizar el referéndum, podía poner
el control, digamos, del territorio saharaui en manos de Naciones Unidas para celebrar un referéndum. Es decir, el ejercicio del derecho de autodeterminación no es disponible, no está sujeto a hipotéticos acuerdos entre las partes, no depende de que estemos más o menos de acuerdo sobre las implicaciones que tiene el derecho de autodeterminación. Es algo que es reconocido a todos los pueblos del mundo que han pasado por una situación de colonización, y de hecho en la mayor parte de los casos estos procesos se han desarrollado más o menos con normalidad. Habría mucho que decir sobre el proceso de descolonización de África. Este año tuve ocasión de estar en Senegal y ser testigo de lo que queda, digamos, de aquel proceso de descolonización en un país diferente, en un entorno diferente, pero del mismo modo fui consciente o pude ver cuáles son algunas de las implicaciones que tuvo aquel proceso de descolonización fallido. En resumen, y por no alargarme, porque efectivamente podría mencionar como muchas cosas, España lo que hace en el año 75 es, en lugar de cumplir con el mandato de Naciones Unidas y garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, lo que hace es vender de forma ilegal un territorio que no le pertenecía, y esos son los famosos, el famoso acuerdo tripartito de Madrid, que ha sido declarado nulo de pleno derecho. Sabemos poco del acuerdo tripartito de Madrid, más allá de su título, porque no fue un acuerdo público. El pueblo español, la gente, no tuvo ocasión de conocer cuál era el contenido de ese acuerdo. Fijaos la trascendencia de esto. Claro, estábamos todavía viviendo en dictadura. Franco murió unos pocos días después, pero básicamente el contenido de ese acuerdo ilegal pues es una venta por la vía de los hechos, por la cual España y fundamentalmente las grandes empresas de nuestro país obtuvieron la capacidad de explotación de algunos de los recursos naturales más importantes que hay en esa zona, en aquel entonces fundamentalmente los fosfatos y la expectativa de explotaciones petroleras, junto con la pesca, que como sabéis en las noticias es una de las cuestiones más conflictivas desde el punto de vista legal, porque han sido declarados en algunas ocasiones ilegales los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, las implicaciones que eso tiene para un sector económico importante como es el español. Pero bueno, básicamente esos acuerdos tripartitos de Madrid son nulos de pleno derecho, y por tanto desde entonces, conforme a múltiples resoluciones de Naciones Unidas y conforme a la normativa internacional, pues lo que se produce es una situación por la cual España es la potencia administradora de jure del territorio. Tenemos todavía la obligación pendiente de la descolonización del territorio, y hay una potencia ocupante, que en este caso es Marruecos, que ocupa 2/3 partes del territorio saharaui, con innumerables problemas desde el punto de vista de los derechos humanos en las zonas ocupadas, y condenando a una buena parte de los saharauis pues a tener que vivir digamos en el exilio, en un desierto inhóspito que tuve ocasión de conocer hace un año y pico, y que seguro que algunos de los que estáis por aquí pues podéis contar también alguna de esas cosas. Muchas gracias. Eva, ¿cómo se queda la población saharaui después del abandono de España y después también del conflicto, ¿no?, entre Marruecos y... A ver, la población saharaui se queda totalmente desamparada, se queda exiliado y expulsado de un territorio que era pleno en derecho suyo por el abandono que ha comentado Pablo y los vericuetos políticos, como se suele decir vulgarmente, sin comerlo ni beberlo. Se ve con una mano delante y otra detrás, por un abandono total. No hay que olvidar que era la provincia 58 de España. Pongámonos que no hubiera sucedido en otro territorio, yo estoy segura que se hubiera movido mucho más esa situación. Entonces se encuentran desamparados y se tienen que empezar a organizar. Y sobre todo me gustaría mencionar que fue la mujer saharaui la que en un principio... ¿Por qué fue la mujer saharaui? Porque los hombres se fueron a combate, ¿vale? Los hombres se fueron a combatir contra el pueblo marroquí.
las que empezaron todas las infraestructuras humanitarias, educación, sanidad, en los campamentos. Se crearon infraestructuras con ayuda humanitaria siempre de diferentes asociaciones y también de UNICEF, Naciones Unidas y demás, y se creó ahí toda una infraestructura que se le dio el poder a los saharauis. Por eso la creación del Frente Polisario y por eso la creación de diferentes... Ellos de hecho tienen el ministerio, tienen toda una organización no reconocida en ningún sitio, pero sí ellos se administran. ¿Cuál es la problemática actual? Que esto hace ya mucho tiempo, son muchos años que se llevan así. Y eso va quedando en el olvido y va quedando, que a mí me parece lo más importante resaltar, y la situación cada vez va peor. ¿Por qué digo esto que va peor? Porque centros de médicos que se hicieron en su momento, el no conservar, y tenemos que pensar que fue una situación que en principio se pensaba que no iba a ser muy duradera en años, pero ha pasado 40 años de esa situación, o más incluso. Entonces la situación del pueblo saharaui es muy precaria, tiene muchas deficiencias a nivel también, no solo sanitarias, educativas, y una fundamental, que parece una tontería, es el agua, ¿vale? Tenemos que pensar que están en un territorio donde el agua no llega. El 75% de la población no tiene canalización. Están a expensas de camiones, cisternas, que tienen ya 30 años. El no tener simplemente buena agua ya dice mucho. Entonces la situación humanitaria es muy mala. Y mencionar que después de pandemia y después de la crisis que estamos sufriendo, y como ya he dicho, todos los recursos que tienen son del exterior. De hecho, el 94% de los hogares saharauis comen de la ayuda humanitaria. No hay, claro, no hay nada donde tutear, no hay donde hacer. Entonces, como eso también se ha visto muy empobrecido en todos los ámbitos de las ONGs y demás, pues ellos están aún peor. También querría mencionar que agrava esta situación los salarios. Hay gente formada saharaui, ¿vale? Gente que va a formarse a Europa y luego vuelve con la intención de hacer un Sahara mejor, ¿vale? Y lo que decimos siempre, un Sahara libre. Pero las condiciones son tan precarias, los salarios tan malos y las infraestructuras tan defectuosas, y digo defectuosas a la hora de realizar cualquier prueba médica o cualquier historia, que eso desmotiva mucho y hace que la gente preparada no pueda seguir y tengan pues una rotación muy grande en sus sistemas que tienen allí establecidos, tanto de educación como de sanidad. Entonces la situación a día de hoy pues es muy precaria. Lo que yo digo siempre, una pena, porque los partidos políticos no sean capaces de defender algo que, y digo los partidos políticos quedándome fuera porque no estoy en ninguno, ni soy partidaria ni de unos ni de otros. Siempre sabemos que hay unos más a favor que otros, pero creo que es algo político, como ha dicho Pablo, que o se ataja desde ahí, y España tiene que tener una intervención directa y no echar balones fuera, que creo que políticamente, y yo de política, Pablo, entiendo mucho menos, creo que es lo que se está haciendo, echando balones fuera por los intereses creados con Marruecos. Pero, repito, una pena que sea la población civil la que sufra eso. Ahora vamos a hablar efectivamente